La tercera unidad es sobre la importancia de la inmunización, ¿ya? La inmunización en sí previene enfermedades, ¿ya? Las vacunas, por ejemplo, ayudan a evitar infecciones como el sarampión, la poliomielitis, la difteria, la tos ferida, la hepatitis y muchas otras. Gracias a ellas, algunas enfermedades han sido erradicadas y casi la eliminación en muchas regiones del mundo. También protege a la comunidad, o sea, una inmunidad colectiva. Cuando una gran parte de la población está vacunada, se reduce la propagación del virus, protegiendo incluso a quienes no pueden vacunarse, por ejemplo, bebés, personas inmunodeprimidas, etc. Reduce también la mortalidad infantil. La vacunación infantil ha sido una de las intervenciones más efectivas para poder disminuir la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años. También disminuye los costos, o sea, previene enfermedades a través de vacunas y es mucho más económico que tratarlas una vez que aparecen, tanto para las personas como para el sistema de salud. También evita brotes epidémicos, o sea, la inmunización ayuda a mantener bajo control las enfermedades infecciosas que podrían provocar epidemias si no previenen adecuadamente. Y también fomentan una vida más larga y saludable. Al evitar enfermedades graves, las vacunas contribuyen a una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida. En la prevención de enfermedades infecciosas es fundamental para proteger la salud individual y colectiva. Ya estas enfermedades siempre son causadas por microorganismos como por ejemplo bacterias, virus, hongos o parásitos y pueden propagarse de persona a persona por animales. En lo cual hay que tener una higiene personal, ya sea el lavado de manos frecuente con agua y jabón, especialmente antes de comer, después de ir al baño y al llegar a casa. El uso de desinfectante en manos a base de alcohol cuando no hay acceso a agua y jabón. Una higiene respiratoria, o sea, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo. Y la higiene vocal corporal siempre regular. Lo que es la vacunación, mantener siempre el calendario de vacunación actualizado en niños y adultos. Vacunas claves como influenza, hepatitis A y B, tétanos, sarampión y COVID-19, entre otras. Y vacunas especiales para viajes internacionales. La seguridad alimentaria y del agua. Consumir alimentos bien cocidos y agua potable. Lavar frutas y verduras antes de comerlas. Siempre evitar el consumo de alimentos de dudosa procedencia o en mal estado. Usar métodos siempre de purificación de agua cuando sea necesario, por ejemplo, hervir, filtrar pastillas. El control de vectores. Usar siempre repelentes de insectos y mosquiteros que previenen enfermedades como el dengue, zika o malaria. Eliminar criaderos de mosquitos, el agua estancada, una vacunación y control de animales domésticos. El saneamiento ambiental, el manejo adecuado de residuos y aguas residuales, mantener espacios limpios y ventilados, no defecar en el aire libre, acceso siempre a sanitarios seguros. Y la detección y tratamiento temprano, por ejemplo, acudir al médico ante síntomas sospechosos, no automedicarse, seguir siempre el tratamiento completo según prescripción médica. Y por último tenemos lo que es educación y conciencia comunitaria, como promover prácticas de prevención en la escuela, el trabajo y el hogar, participar en campañas también de salud pública. Tenemos lo que es la protección de grupos vulnerables. Ya, grupos vulnerables nos referimos a niños menores de 5 años, adultos mayores a 60 años, personas de enfermedades crónicas, embarazadas, personas inmunodeprimidas, personas con discapacidad o situación de pobreza extrema. El higiene y prevención rigurosa. Aquí hay que tener un lavado frecuente de manos del cuidador y de la persona vulnerable. Desinfección regular siempre de superficies en el hogar. Uso de mascarilla en torno a riesgo como hospicio, hospitales, transporte, etc. Vacunación prioritaria. Asegurar que todas las vacunas estén recomendadas, incluyendo, por ejemplo, en gripe estacional, neumococo, COVID-19, herpes zóster mayores, ya, hepatitis, entre otras. Siempre es importante fomentar lo que es la vacunación en quienes los rodean, ya, estrategias siempre de inmunidad de grupo. El acceso a servicios de salud.
Facilitar el acceso temprano a atención médica ante cualquier síntoma, programas de visitas domiciliarias o telemedicina cuando sea necesaria. También garantizar tratamientos continuos de enfermedades de base. Nutrición y bienestar general. Promover una dieta balanceada que fortalezca el sistema inmunológico. Garantizar el acceso a aguas seguras y condiciones higiénicas. Fomentar actividad física moderada y adecuada. También uno de los factores es el apoyo social y psicológico, o sea, evitar el aislamiento emocional, visitas seguras, contacto social virtual, acceso también a redes de apoyo comunitarios o institucional, atención de salud mental y contención emocional. Y por último tenemos lo que son los entornos seguros y acondicionados. Mejorar las condiciones de vivienda, ventilación, limpieza y reducción de hacinamiento, el control de vectores en el hogar, los mosquitos, roedores, y los planes de emergencia en hogares de ancianos y centros comunitarios también. Primero vamos a ir por lo que es la protección de niños menores de 5 años ante enfermedades infecciosas. Tienen que tener un cuidado lavado personal, ya, o sea, baños diarios con cambio frecuente de ropa, pañales y sábanas, limpiar constantemente lo que sean los juguetes, evitar el contacto con personas enfermas que estén resfriados, con gripe, con conjuntivitis. La vacunación infantil, tenemos por ejemplo lo que es la tuberculosis, para hepatitis B, la poliomielitis, la difteria, tétanos y tos ferina. Los hemófilos influenzae tipo B, neumococo, meningococo, rotavirus, sarampión, rubiola, paperas y la influenza, que es la vacuna anual desde los 6 meses. La nutrición y lactancia materna. La lactancia materna hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años o más, que contiene anticuerpos que van a ir fortaleciendo siempre el sistema inmune. En la introducción progresiva de alimentos sólidos, seguros e higiénicos a partir de los 6 meses. Garantizar una dieta rica siempre en hierro, zinc y vitamina A y C, que sean fundamentales para la inmunidad. Entorno saludable, o sea, evitar el hacinamiento en el hogar, mantener siempre una buena ventilación y limpieza, no exponer al niño al humo de cigarros, humo de leña, contaminantes del aire, cuidar siempre con animales domésticos no vacunados. Los controles pediátricos y atención temprana. Acá controles médicos regulares con el crecimiento y desarrollo, identificación temprana de los signos de alarma, fiebre persistente, diarrea, dificultad para respirar, sarpullido inusual, vómitos prolongados, y siempre acudir de inmediato al médico ante síntomas sospechosos. La prevención en guarderías y espacios públicos. Asegurarse siempre en el centro infantil que tenga protocolos de higiene. Evitar el niño cuando asista, cuando esté enfermo, para evitar contagios y protegerlo. La supervisión de juegos y materiales de la exposición de juguetes sucios o peligrosos. También es importante la educación y apoyo familiar. Acá hay que tener una capacitación a padres y cuidadores sobre, por ejemplo, los síntomas de enfermedades comunes en la infancia, uso adecuado de medicamentos, evitar antibióticos sin receta, las técnicas de higiene y manipulación segura de los alimentos. Para lo que es caso de protección integral de adultos mayores frente a enfermedades infecciosas, primero, ¿por qué son vulnerables? Porque son inmunosenescencia, o sea, el sistema inmune envejece y responde mucho más lentamente. Enfermedades crónicas, por ejemplo, muchos de ellos son diabéticos, hipertensión, EPOC e insuficiencia renal, etc. La multimedicación, uso de varios fármacos que pueden interactuar y disminuir la eficacia de estas defensas naturales. También la desnutrición o malnutrición en sí. Frecuente en adultos mayores con pérdida de apetito, dificultades económicas o dentales también. Aislamiento social o dependencia física, o sea, que limita el acceso a atención médica y cuidados oportunos. El higiene y cuidados diarios, o sea, acá el lavado de manos también frecuente, baño regular y cambios de ropa, higiene bucal, cepillado adecuado, limpieza también de las prótesis, uñas, piel y pies limpios, para poder evitar las infecciones de hongos y bacterias. También una atención médica preventiva, o sea, una dieta equilibrada, rica en proteínas, frutas, verduras, calcio, zinc, vitamina A, C, D, B12, ¿ya?
el control también del peso para evitar fragilidad o comorbilidades, suplementos bajo también prescripción médica sin que haya alguna deficiencia. También una buena hidratación, por ejemplo, menor a 1.5 litros de agua al día, ¿ya? De ahí siempre ajustada a si tiene una enfermedad renal o no, o cardíaca. Rodolfo Castañeda. La atención médica preventiva. Aquí se debe tener controles regulares de enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, colesterol, exámenes anuales siempre de sangre, orina, función hepática y renal, evaluación geriátrica integral, o sea, movilidad, cognición, nutrición, visión y audición. Y la detección temprana de infecciones, infecciones respiratorias, hay que tener atentos a lo que sea fiebre, tos, fatiga, infecciones urinarias, confusión, debilidad, cambios de orina, y si no hay fiebre en este caso, y lesiones en piel, enrojecimiento, secreción o dolor. Las condiciones del entorno. Acá un hogar más ventilado, limpio y con acceso a agua potable. Baño accesible y antideslizante, o sea, con estas barras de apoyo también si es posible. El control de vectores, o sea, una eliminación de mosquitos, roedores y cucarachas. Temperatura también siempre adecuada en el invierno y verano, el riesgo de infecciones respiratorias. El apoyo psicosocial y prevención del aislamiento. El aislamiento aumenta el riesgo de depresión, deterioro cognitivo e infecciones por falta de cuidados. Fomentar siempre la participación en actividades sociales. Promover la visita frecuente de familiares o roedores voluntariado. Asegurar que atiendan su medicación, calendario de vacunas o pautas de higiene. Educación para cuidadores. Esto es básico, también importante y básico. Capacitación se basa básicamente en higiene del paciente y del entorno, reconocimiento de los signos tempranos de infección, administrar siempre correctamente los medicamentos, el uso de equipo de protección personal. Cuando el mayor está inmunocomprometido o hay algún tipo de brote. Los cuidadores también deben vacunarse para poder proteger al adulto mayor. Y la vacunación específica para adultos mayores. Tenemos vacunas, influenza, neumococo, herpes zóster, tétanos, COVID-19 y hepatitis B. También tenemos lo que es la protección de personas con enfermedades crónicas, o sea, frente a infecciones. ¿Por qué son mucho más vulnerables? Porque su sistema inmunológico siempre está mucho más debilitado. Mayor riesgo de complicaciones, hospitalizaciones frecuentes, una multimedicación y fatiga crónica. Y la prevención de enfermedades específicas por patología, por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus tipo 1, el impacto. El exceso de glucosa reduce la capacidad de los glóbulos rojos para combatir infecciones. La alta también probabilidad de las infecciones urinarias, de piel, respiratorias o pie diabético. ¿Y cuál sería la prevención? El control glicémico estricto, o sea, glicemias menores a 130 en ayunas. Vacunación completa, o sea, influenza anual, neumococo, hepatitis B. Revisar periódicamente pies, piel y encías. Evitar cortes, heridas o contactos con personas enfermas. El cáncer, especialmente en tratamiento que esté activo. Impacto, ¿cuál sería? La quimioterapia y radioterapia, que disminuyen los glóbulos blancos, el cual ocasiona una neutropenia. Mayor riesgo de infecciones oportunistas, por ejemplo, bacterias, virus y fúngicas. ¿Y cuál sería la prevención? Evitar multitudes o ambientes cerrados durante el pico de tratamiento. Uso de mascarilla y lavado de manos rigurosos. Alimentos bien cocidos y con agua segura. Evitar alimentos crudos. Los antibióticos antifúngicos profilácticos, si lo indica siempre el oncólogo. Calendario de vacunas adaptados, o sea, vacunas inactivas. Evitar vivas, o varicela que están inmunosuprimidos. En el caso de VIH y SIDA, impacto. Inmunosupresión. ¿Por qué? Porque es progresiva si no hay un control virológico. También son propensos a infecciones tales como tuberculosis, neumonía o meningitis criptocóxica. La prevención. Adherencia siempre estricta a lo que es la terapia. Antirretroviral, ¿ya? El control de carga viral y CD4. Vacunas seguras, por ejemplo, hepatitis A, hepatitis B, influenza, neumococo, COVID-19, según el estado inmunológico en que se encuentre. También profilaxis por infecciones oportunistas, por ejemplo,
algún cotrimoxazol, la isoniazida, etc. Y enfermedad obstructiva EPOC o el asma grave. Por ejemplo, su impacto sería los pulmones dañados, porque tienen mayor riesgo de infecciones respiratorias graves. Las infecciones se agudizan los síntomas y pueden causar insuficiencia respiratoria. Y en caso de prevención, por ejemplo, vacunación clave, influenza anual de neumococo o COVID-19, evitar el contacto con fumadores o ambientes contaminados, un buen manejo de inhaladores o oxígeno domiciliario si lo requiere, la fisioterapia respiratoria y control del esputo, hidratación adecuada y dieta rica en antioxidantes. En el caso de una insuficiencia renal crónica o pacientes dializados, ¿cuál sería el impacto? El impacto es un sistema inmune alterado y riesgo alto de procedimientos invasivos como la diálisis y una alta exposición hospitalaria. También la prevención de una higiene estricta del catéter o fístula de diálisis, revisión de signos de infección, por ejemplo, enrojecimiento, pus, fiebre, vacunación, hepatitis B en dosis alta, influenza o neumococo, supervisión médica también continua con el entorno dialítico. La vacunación para estos tipos de personas son, por ejemplo, influenza, neumococo, hepatitis B, COVID-19 y herpes zóster. Protección de mujeres embarazadas ante enfermedades infecciosas. Las vacunas tenemos ¿por qué son vulnerables? Porque durante el embarazo el cuerpo sufre adaptaciones inmunológicas, las cuales permite tolerar al feto, lo que es genéticamente diferente. ¿Por qué? Porque disminuye su respuesta inmunitaria celular, ¿ya? Lo que al disminuir incrementa el riesgo de infecciones virales y bacterianas, aumenta la susceptibilidad de infecciones tales como COVID-19, toxoplasmosis o listeriosis. Algunas infecciones pueden afectar directamente al feto, provocando el aborto prematuro, malformaciones congénitas o la muerte perinatal. Y no todas las vacunas son seguras en esta etapa, se recomienda siempre vacunas inactivas, principalmente como por ejemplo influenza, difteria, tétanos y tosferina, COVID-19 y hepatitis B. Alimentación segura. Evitar alimentos que puedan transmitir infecciones graves, tales como por ejemplo la listeriosis. ¿Qué alimento hay que evitar? Quesos blandos o no pasteurizados, embutidos y carnes frías. Por el lado de la toxoplasmosis, carnes crudas o mal cocidas, frutas, verduras sin lavar, y salmonela, huevos crudos o mal cocidos, salsas caseras como por ejemplo la mayonesa. También hay que tener una higiene personal y el entorno. Prevención también de la toxoplasmosis en contacto con gatos. Controles prenatales y detección temprana de las infecciones. Una educación y apoyo emocional. Evitar siempre la exposición de ambientes de riesgo. La protección del feto y del recién nacido, y siempre dar recomendaciones finales. La protección de personas inmunodeprimidas frente a enfermedades e infecciones. La inmunodepresión es una condición en la cual el sistema inmunológico está debilitado y no puede responder eficazmente a patógenos. Patógenos como los que hemos visto, virus, bacterias, hongos y parásitos, el cual pueden ser, por ejemplo, primaria, congénita, que hay una inmunodeficiencia hereditaria, por ejemplo, la agamaglobulinemia y el síndrome de George. Y la secundaria, que es adquirida, que puede ser causada por enfermedades como, por ejemplo, el SIDA, el VIH, cáncer, insuficiencia renal, o tratamientos como quimioterapia, corticosteroides, inmunosupresores o trasplantes. Y las vacunas son, por ejemplo, vacuna de la influenza, neumococo, COVID-19, hepatitis B, hepatitis A, VPH, el virus del papiloma humano, el meningococo y los tétanos difteria. ¿Cuáles son los riesgos específicos? Las infecciones más frecuentes y graves y también prolongadas. Alta predisposición a infecciones oportunistas, por ejemplo, los hongos, parásitos, bacterias que no causan enfermedad en personas sanas. Mayor probabilidad de infecciones nosocomiales, o sea, hospitalarias. Riesgos de diseminación sistémica e infecciones localizadas. En el caso de prevención de infecciones oportunistas,
En muchos casos, además las de vacunas y medidas de higiene, se requiere siempre una profilaxis con medicamentos, especialmente en personas que, por ejemplo, presenten una neutropenia severa, postquimioterapia, VIH con un CD menor a 200, titulación, también receptores de trasplante de órganos o médula ósea, ¿ya? ¿Cuáles serían las infecciones más frecuentes? La pseudomyositis, HERS, medicamento profilaxis o toxicomazol, el toxoplasmosis, toxicomazol o pirimetamina, candidiasis, fluconazol o nistatina, citomegalovirus, valgocitrovir o anclosivir, y tuberculosis latente, que es la isoniazida. Las medidas preventivas generales, por ejemplo, siempre tener un higiene personal riguroso, seguridad también alimenticia, un ambiente seguro, ¿ya? También tener un monitoreo médico estricto, educación del paciente y su entorno, y un bienestar general en rehabilitación del sistema inmune. La protección de personas con discapacidad y o pobreza extrema ante enfermedades infecciosas, porque ellos son vulnerables. Estas personas enfrentan barreras múltiples y acumulativas para el acceso y la prevención del tratamiento de enfermedades. Ya, por ejemplo, pueden presentar discapacidad física, sensorial, intelectual, psicosocial, ya donde siempre van a depender de cuidadores, dificultad siempre para poder comprender o poder comunicarse, acceso limitado a una educación sanitaria, entornos comunitarios o instituciones hacinados o sin medidas sanitarias adecuadas también. En la pobreza extrema, por ejemplo, condiciones de vida precarias, el hacinamiento, falta de agua potable, saneamiento inadecuado. Ya van a presentar una desnutrición crónica, sistema inmunológico debilitado, dificultades para poder acceder a centros de salud o comprar medicamentos, una desigualdad en distribución de vacunas y atención médica. También se tienen que tomar medidas de higiene y saneamiento adaptadas, acceso equitativo y adaptado a vacunación, una nutrición y fortalecimiento del sistema inmunológico, una educación sanitaria y accesible, acondicionamiento también del entorno y protección social y jurídica. Bueno, vamos a ir a ver lo que es la inmunidad colectiva. ¿Qué es la inmunidad colectiva? La inmunidad colectiva es un fenómeno por el cual una enfermedad infecciosa deja de propagarse en una población porque un porcentaje suficiente de personas es inmune, ya por vacunación o por haber superado la enfermedad, lo cual protege indirectamente a quienes no están inmunizados. Y especialmente es crucial para poder proteger a las personas vulnerables que no pueden vacunarse por razones médicas. Por ejemplo, inmunodeprimidos, bebés pequeños, personas alérgicas o componentes de vacunas embarazadas con restricciones. También tenemos la umbral de inmunidad colectiva. ¿Ya? El sarampión, por ejemplo, tenemos que la inmunidad colectiva es de un 95%, la tosferina 92-94%, la poliomielitis de un 80-85%, el COVID-19 70-80%, la difteria un 85-90%, la gripe estacional 50-70%. Y en cuanto más contagiosa es una enfermedad, mayor debe ser la cobertura inmunitaria para poder alcanzar la protección comunitaria. Y tenemos cómo se atribuye a la inmunidad colectiva. ¿Cómo se consigue? Primero, vacunándose individualmente. Cada persona que se vacuna no solo se protege a sí misma, sino que también rompe la cadena de transmisión. Y esto es fundamental en comunidades tales como, por ejemplo, escuelas, residencias de adultos mayores, centros de salud y vacunas rurales de difícil acceso. Promoviendo también la vacunación en el entorno, o sea, educar, convencer, facilitar a familiares, vecinos y colectas de que se vacunen. Combatir también la desinformación sobre las vacunas, los mitos, y también ayudar a personas mayores con discapacidad y sin transporte a acceder a estos vacunatorios. También reduciendo la vacunación en el entorno, o sea, brotes activos, seguir medidas preventivas tales como el uso de mascarilla, la ventilación, el higiene de manos. Y por último, reduciendo el contagio de actividades cotidianas.
El control y erradicación de la enfermedad. Primero tenemos que ver qué es control, eliminación y erradicación. ¿Ya? El control, por ejemplo, es reducción de la incidencia, prevalencia o mortalidad de las enfermedades a nivel aceptables gracias a las intervenciones sostenidas. Por ejemplo, como con tuberculosis, VIH, malaria. La eliminación, interrupción sostenida en la transmisión de una enfermedad en una región geográfica específica que requiere vigilancia continua. Por ejemplo, sarampión en varios países. Y la erradicación, reducción permanente a cero de la incidencia global de una enfermedad no necesaria, vacunación posterior. O sea, viruela en 1980, como dice, y la poliomielitis, que es parcial. ¿Y cuáles son las estrategias entonces para el control y erradicación? Vacunación masiva y sistemática, una vigilancia epidemiológica, tratamiento y manejo de casos, mejora en saneamiento y agua potable, educación sanitaria y comunicación y el fortalecimiento del sistema público. Y ejemplos de éxito. Por ejemplo, tuvimos éxito en viruela, que se erradicó en 1980 con la vacunación global intensiva. La poliomielitis, erradicación en América y en Europa, campaña de vacunación oral masiva. El sarampión, eliminado en países con vacunación más vigilancia activa. La draculionisis, gusano de Guinea, cerca de la erradicación, educación sanitaria y filtros de agua. ¿Y cuáles entonces serían los desafíos para la erradicación? Por ejemplo, tenemos conflictos y crisis humanitaria que se interrumpen campañas. Los movimientos antivacunas reducen la cobertura. Los reservorios animales o ambientes, por ejemplo, enfermedades zoonóticas como rabia o la leptospirosis, las mutaciones o resistencia microbiana, como por ejemplo la malaria o tuberculosis, y la falla de recursos en países de alta carga de enfermedad. ¿Y cuál sería entonces? Tenemos un impacto económico y social de esta enfermedad infecciosa, ¿ya? Tenemos impacto económico, donde la enfermedad infecciosa afecta a la economía individual, comunitaria y nacional por los altos costos directos, médicos o indirectos, por ejemplo, la productividad, crecimiento e inversión. Donde aquí hay costos directos que son, por ejemplo, el gasto en consulta, las hospitalizaciones, medicamentos, prueba diagnóstica y vacunas. Una sobrecarga también del sistema de salud, inversión urgente en infraestructura sanitaria. Los costos indirectos serían la pérdida de productividad laboral, la pérdida de ingresos familiares, la disminución del turismo, comercio e inversiones, y el desincentivo para la inversión extranjera, el desincentivo para la inversión extranjera en regiones con alta carga de enfermedades. Y el impacto en el PIB, que son los brotes epidémicos que pueden reducir el PIB nacional entre 1 a un 10% dependiendo de la escala. Y los países en enfermedades endémicas, por ejemplo, malaria, tuberculosis, impacto puede ser crónico y sostenible. El segundo es el impacto social, o sea, educación, cierre, por ejemplo, de escuelas durante las epidemias, niños que abandonan las escuelas por cuidar a sus familias o trabajar, retrasos también en lo que es el desarrollo cognitivo, enfermedades crónicas o malnutrición post-infecciones. La desigualdad y exclusión de género, aumento de la pobreza en los hogares afectados, marginación a las personas con enfermedades estigmatizadas, de VIH, SIDA, lepra, tuberculosis, y también una discriminación hacia las comunidades consideradas focos de contagio, ¿ya? Y también tenemos lo que es género. Las mujeres suelen asumir el rol de cuidadores y abandonan trabajo. Estudios también, las embarazadas son más vulnerables a infecciones graves, Zika, malaria, COVID-19. También un exceso de desigualdad de atención médica en regiones con sesgos culturales. Y por último tenemos lo que es salud mental y cohesión social. Una salud mental y cohesión social. Acá hay un aumento de la ansiedad, depresión y estrés politraumático durante y después de la epidemia. La estimación y miedo a que se puedan errorizar en la confianza de la comunidad. También la aparición de discursos discriminatorios, xenofobia durante el COVID-19, por ejemplo. Y tenemos el impacto en el desarrollo de los derechos humanos. Ya, por ejemplo, las enfermedades infecciosas pueden detener décadas de avances en el desarrollo humano. Afectan también al cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible, que son los ODS, ya, especialmente. Por ejemplo, el ODS 1, que es el fin de la pobreza, el OSD 3, salud y bienestar, ODS 4, educación y calidad,
ODS 5, que es la igualdad de género, la ODS 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, ¿ya? Estos son violaciones de los derechos de la salud por sistema colapsado o discriminatorios. Y también presenta un obstáculo de la movilidad y el acceso a servicios esenciales, como la alimentación, agua y vivienda. Y tenemos como último, que es cómo mitigar el impacto socioeconómico económico y social, que es la prevención primaria, la preparación de respuesta y la inversión también en lo que es salud pública. ¿Ya? Chicos, con esta última termino lo que es la grabación de las 3 unidades de la clase 2. ¿Ya? Y espero que me puedan haber entendido y comprendido. Cualquier duda me la hacen llegar. Muchas gracias y que estén bien.